El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la construcción del ambicioso y moderno escudo de defensa antimisiles denominado la Cúpula Dorada. Con un costo de $175.000 millones, este nuevo sistema de defensa busca repeler las amenazas de países enemigos como China, Rusia o Corea del Norte. La indignación aumenta en Europa luego de que Israel realizó disparos durante una visita de diplomáticos extranjeros que organizó la Autoridad Palestina en Cisjordania ocupada. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Rusia debe presentar en unos días un borrador del alto el fuego en Ucrania, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de intentar ganar tiempo. El techo de la mítica Torre del Tambor de Fenyán, construida hace más de 650 años, colapsó causando el asombro y la preocupación de más de cientos de turistas presentes en la provincia oriental china de Anhui. Un sistema que protegerá a nuestra patria de la amenaza extranjera. Así ha descrito Donald Trump a la Cúpula Dorada, el ambicioso o moderno sistema antimisiles que prometió en campaña y ahora será una realidad. Destinado a bloquear las amenazas de China y Rusia, la Cúpula Dorada, que costará $175.000 millones, está inspirada en la Cúpula de Hierro de Israel y es la obsesión de Trump desde la campaña presidencial, pues asegura que es necesaria una respuesta ante las amenazas más intensa y compleja de los últimos 40 años. Este diseño para la Cúpula Dorada se integrará con nuestras capacidades de defensas existentes y debería estar completamente operativo antes del final de mi mandato, así que lo tendremos listo en unos 3 años. Una vez construido, la Cúpula Dorada será capaz de interceptar misiles, incluso si se lanzan desde otros puntos del mundo y desde el espacio. Durante la campaña, prometí al pueblo estadounidense que construiría un escudo antimisiles de vanguardia para proteger a nuestra patria de la amenaza de un ataque con misiles extranjeros. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy me complace anunciar que hemos seleccionado oficialmente una arquitectura para este sistema de vanguardia, que desplegará tecnologías de última generación en tierra, mar y espacio, incluyendo sensores e interceptores espaciales. En una conferencia de prensa desde el despacho Oval, Trump aseguró que busca dar vida a lo que originalmente fue el sueño de Ronald Reagan, el cual no pudo llevar a cabo por falta de fondos y limitaciones de su época. En la década de 1980, Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica que tenía como objetivo crear un sistema defensivo espacial para repeler misiles nucleares balísticos de la Unión Soviética y otras potencias adversarias. Su gobierno invirtió miles de millones de dólares y finalmente el proyecto fue cancelado ante el aumento en su costo y los problemas tecnológicos que implicaba. El proyecto de la Cúpula Dorada surge en un momento en que el Pentágono está cada vez más preocupado por los misiles de largo alcance que construyen los adversarios de Estados Unidos. La semana pasada, la Agencia de Inteligencia de Defensa publicó una evaluación que indica que China posee unos 400 misiles balísticos intercontinentales, Rusia 350 y Corea del Norte poco más de 100. Se espera que estas cifras aumenten en los próximos años, ya que Irán también busca estas armas según la evaluación. El mes pasado, el general Stephen Witting aseguró que el sistema Cúpula Dorada probablemente incluiría satélites de defensa contra misiles, algunos de los cuales pueden lanzar armas para interceptar armas de los adversarios. Este sistema de defensa de Trump contempla 3 elementos que le permitirán cubrir toda la superficie estadounidense: equipos de rastreo satelital, unidades que procesan los datos que se reciben y dispongan una respuesta defensiva y un sistema interno de lanzamisiles defensivos. Los satélites detectan cualquier objeto que avance peligrosamente sobre cualquier punto de los Estados Unidos.
Los centros de procesamiento analizan el tipo de agresión y programan la respuesta. Para evitar daños en centros urbanos o puntos estratégicos, se lanzan misiles desde tierra, aire o barcos y submarinos para interceptar fuera del domo o cúpula el objeto considerado una agresión. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró también que el domo dorado servirá para proteger a su país de drones convencionales o nucleares. El presidente de Estados Unidos añadió que de manera inicial destinaría $25.000 millones para concluirlo antes de que termine su actual periodo de gobierno en 2029. China criticó el miércoles el proyecto estadounidense para crear un escudo antimisiles llamado Cúpula Dorada. El gigante asiático dijo que la iniciativa anunciada un día antes por el presidente Donald Trump aumenta el riesgo de que el espacio se convierta en un campo de batalla, alimenta una carrera armamentística y socava la seguridad internacional y la arquitectura global de control de armas. Estados Unidos antepone sus propios intereses y está obsesionado con buscar su propia seguridad absoluta, lo que viola el principio de que la seguridad de ningún país debe producirse a expensas de otros. Esto socava el equilibrio estratégico y la estabilidad mundial. China expresa su seria preocupación por esto. Urgimos a Estados Unidos a que abandone lo antes posible el desarrollo y despliegue de un sistema de defensa antimisiles global. Trump firmó a fines de enero un decreto para desarrollar un escudo antimisiles inspirado en el modelo israelí conocido como Cúpula de Hierro. El martes informó que se ha seleccionado oficialmente una arquitectura para este sistema de última generación que actuará en tierra, mar y espacio, y agregó que Canadá se sumará a la iniciativa. El presidente estadounidense aseguró que el sistema estará operativo al final de su mandato y costará en total unos $175.000 millones cuando esté terminado. La Corte Suprema estadounidense autorizó la suspensión del estatus de protección temporal, TPS, que protege a 350.000 venezolanos en Estados Unidos, mientras un caso que impedía su deportación se litiga en los tribunales. Los afectados en Florida no entienden por qué el gobierno de Donald Trump sumó a los venezolanos a su campaña contra la migración irregular. Yo me siento personalmente perjudicado porque yo entro dentro de esos 300.000 que están en este momento como en un limbo, esperando a ver qué va a pasar. Dennis está en Doral, una ciudad cercana a Miami, con más del 40% de los habitantes originarios de Venezuela, y él mismo es beneficiario del TPS, que ampara a cientos de miles de venezolanos. El expresidente demócrata Joe Biden, que consideraba autoritario al gobierno de Nicolás Maduro, había ampliado la protección a los venezolanos por 18 meses desde principios de abril, pero Trump, al que muchos venezolanos estadounidenses apoyaron en las pasadas elecciones, decidió anular la extensión del TPS. Me produce una profunda contradicción porque si el territorio no es seguro para tus ciudadanos y tus servicios de inteligencia han evaluado de que Venezuela es un país donde no se respetan los derechos humanos, entonces ¿cómo tú puedes mandar a más de 100.000 personas que vinieron precisamente por persecución política, por condición país, cómo lo puedes enviar hacia ese país que va a ser evidentemente hostil para ellos? Keila Méndez no forma parte de los venezolanos cuyo TPS caducó en abril. Su cobertura legal se extiende hasta agosto, pero tras la decisión de la Corte Suprema, el futuro es angustioso. Claro que tengo mucho miedo porque hemos formado aquí un mundo, hemos formado una familia, hemos progresado, hemos creado un vínculo allá, mis hijos están estudiando, mis hijos quieren un futuro aquí, o sea, tienen miedo de volver. Maduro condenó el martes la decisión de la suspensión del TPS. Yo rechazo y repudio el retiro del TPS como protección especial a la migración venezolana. Migrar no es delito. Quitarle el TPS sí es delito, porque es un derecho que ellos tienen. Trump volvió al poder con la promesa de deportar a millones de migrantes. Un juez federal de California había suspendido temporalmente en marzo la decisión de suspender el TPS, al considerar que huele a racismo, pero la decisión fue apelada ante la Corte Suprema de mayoría conservadora. Estados Unidos otorga el TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. La alcaldía de Nueva York lanzó este martes una campaña para informar a inmigrantes indocumentados sobre su derecho a una vivienda segura.
con el objetivo de que no se violen los derechos humanos y los exhortó a que no tengan temor de denunciar cualquier situación adversa. Esto en respuesta al miedo causado por la feroz campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. El vicealcalde para Vivienda y Asuntos Económicos, Adolfo Carrión, enfatizó a los migrantes que cuentan con apoyo. Nosotros vamos a seguir las leyes como existen y queremos darle la confianza a las personas que están aquí, que hay servicios, viviendas, leyes para protegerlos, que están disponibles para ellos. La iniciativa está disponible en varios idiomas a través de folletos y carteles en los que se avisa que en esta ciudad es ilegal que los propietarios se nieguen a venderles o alquilarles propiedades, que se impongan condiciones diferentes o que los intimiden o acosen por su estatus migratorio o su país de origen. También es ilegal que el propietario se niegue a hacer reparaciones, que mantenga la vivienda en malas condiciones o que amenace con llamar a inmigración. Tampoco está permitido usar el término extranjero ilegal. La directora ejecutiva de la Oficina de Participación Pública, Adrienne Lever, invitó a los migrantes a reportar cualquier anomalía. Pueden llamar y... Anónimo. Sí, no, podemos ayudar en una forma anónima. La ley de Nueva York prohíbe además que el dueño de una vivienda tome represalias en caso de haberse presentado una denuncia en su contra ante la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad u otra agencia. El Bitcoin batió un nuevo récord histórico el miércoles al alcanzar los $109.499,76, impulsado por una ola de optimismo en Estados Unidos en torno a la regulación del sector. La criptomoneda con mayor capitalización superó la cifra alcanzada el 20 de enero, día de la investidura de Donald Trump. El valor de la moneda digital había caído temporalmente por la falta de medidas concretas sobre las criptomonedas durante los primeros meses del segundo mandato del presidente estadounidense. Sin embargo, ahora se beneficia del amplio apoyo bipartidista en Estados Unidos respecto a la regulación de las stablecoins. Estos activos digitales son considerados más seguros que los tokens más especulativos del sector, de acuerdo con los expertos. Además, la pausa de 90 días en la mayoría de los aranceles que se imponían mutuamente China y Estados Unidos contribuye a mejorar las perspectivas económicas. Estados Unidos espera que Rusia presente en unos días un borrador del alto el fuego en Ucrania. Así lo declaró el martes el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio ante un comité del Senado estadounidense. Lo que esperamos ahora, basado en la conversación telefónica del presidente de ayer y mis conversaciones durante el fin de semana con el señor Lavrov, es que en algún momento aquí relativamente pronto, tal vez en unos días, tal vez esta semana, ojalá, la parte rusa presentará los términos que ellos querrían ver, solo términos generales que nos permitirían avanzar hacia un alto el fuego y ese alto el fuego luego nos permitiría entrar en negociaciones detalladas para lograr poner fin al conflicto. Esperamos que eso suceda. Creemos que la hoja de términos que los rusos produzcan nos dirá mucho sobre sus verdaderas intenciones. Si es una hoja de términos realista, se podrá trabajar sobre ella. El diálogo telefónico entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin 3 días después de las primeras conversaciones ruso-ucranianas desde 2022 no resultó en el anuncio de un alto el fuego, a pesar de las demandas de Kiev y los europeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de intentar ganar tiempo para proseguir su guerra y su ocupación, y volvió a pedir un alto el fuego y una diplomacia honesta tras una llamada con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Por el momento, Ucrania y Rusia tienen visiones opuestas. Kiev pide un alto el fuego incondicional de 30 días para permitir las negociaciones de paz, mientras que Moscú asume que éstas deben tener lugar simultáneamente con los combates. Kiev y sus aliados en Europa quieren que Trump imponga nuevas sanciones a Rusia en caso de que no acepte un cese el fuego incondicional en Ucrania. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот. Es Moscú quien está prolongando la guerra. Por eso el petróleo ruso, la flota de petroleros, toda su infraestructura energética que financia la guerra, todos sus bancos, todos sus esquemas financieros, la industria militar de Rusia, todos estos deberían ser objetivos para sanciones. Discutimos con Ursula von der Leyen los próximos pasos en sanciones, los pasos de Europa. З Урсулою фон дер Ляєн наступні санкційні кроки. Кроки Європи. La Unión Europea adoptó el martes el 17º paquete de restricciones financieras contra Rusia, una serie de medidas dirigidas específicamente contra los navíos que Moscú utiliza para eludir las sanciones, denominados como flota fantasma. Reino Unido también anunció más sanciones dirigidas contra esta flota utilizada por Rusia para exportar sus hidrocarburos.
Según Rubio, Trump decidió no amenazar con sanciones a los rusos porque dejarían de dialogar, pero aseguró también el martes que Washington no había hecho la más mínima concesión a Moscú. China, que ha sido un apoyo clave para Moscú, expresó el martes que respalda un diálogo y negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó Kursk por primera vez desde que Moscú afirmó haber recuperado completamente la región tras una incursión sorpresa de las fuerzas ucranianas el año pasado. Acompañado de los líderes municipales en la ciudad de Kurchatov, visitó la central nuclear de Kursk, actualmente en construcción, según informó el Kremlin, según la agencia de noticias TASS. En agosto pasado, Ucrania lanzó una incursión sorpresa en Kursk, capturando rápidamente territorio en lo que fue la primera invasión terrestre de Rusia por parte de una potencia extranjera desde la Segunda Guerra Mundial. La incursión de fuerzas ucranianas representó el mayor avance de la nación desde que Putin ordenó la invasión el 24 de febrero de 2022. Las tropas de Kiev llegaron a adjudicarse el control de 1.400 kilómetros cuadrados de terreno dentro de las fronteras rusas. Desde entonces, Rusia, con el apoyo de soldados norcoreanos, ha estado luchando para expulsar a las fuerzas ucranianas de sus fronteras, mientras que Kiev invirtió valiosos recursos en mantener su territorio allí con la intención de utilizarlo como moneda de cambio clave en cualquier negociación de paz. Putin dijo el mes pasado que las fuerzas rusas habían recuperado Kursk y afirmó que soldados norcoreanos participaron en los combates para recuperar territorio en la región. Un enfrentamiento a balazos entre grupos de civiles dejó 6 muertos en la zona rural del balneario mexicano de Acapulco, en el sur del país, según informaron el martes las autoridades. La balacera ocurrió la noche del lunes en un poblado conocido como Kilómetro 30, en una carretera que comunica la capital del país con el destino turístico, señaló la Fiscalía del Estado de Guerrero. Las víctimas del enfrentamiento son 5 hombres y una adulta mayor, quienes quedaron entre el fuego cruzado, mientras que otras 3 personas resultaron lesionadas. Militares y policías hallaron una camioneta blindada con explosivos y armas en el sitio del tiroteo, donde quedó un carro calcinado. Al menos 3 vehículos con hombres armados estuvieron involucrados en el enfrentamiento, que desató el terror entre los pobladores durante unos 10 minutos, según informó el comisario municipal Adán Casarrubias. Acapulco, en el Pacífico mexicano, se ha visto golpeado por la violencia ligada a bandas del crimen organizado que se disputan lucrativas rutas del narcotráfico. El jueves, un comunicador que administraba una página de noticias a través de Facebook fue asesinado a balazos en ese balneario. Además, durante las vacaciones de Semana Santa se cometieron 12 homicidios en el concurrido destino, que registró una ocupación hotelera de 92,5% en ese mismo periodo. Conmoción en China. El techo de la mítica Torre del Tambor de Fengyang, construida hace más de 650 años, colapsó causando el asombro y la preocupación de más de cientos de turistas presentes en la provincia oriental china de Anhui. De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina de Cultura y Turismo del Condado de Fengyang, las tejas del lado oeste del techo de la torre se desprendieron alrededor de las 6:30 de la tarde, hora local, del lunes 19 de mayo, provocando una gran nube de polvo. El derrumbe parcial resulta particularmente preocupante, ya que la torre acababa de ser sometida a trabajos de reparación que concluyeron hace apenas 2 meses. Según información de la Agencia de Turismo de Fengyang, el proyecto de restauración se inició en septiembre de 2023 y se completó en marzo de 2024, con un costo final de aproximadamente 2,9 millones de yuanes, unos $473.300 aproximadamente. Según el diario Global Times, la autoridad turística de Fengyang ha señalado que desde 2017 se habían producido caídas esporádicas de tejas y daños en las cornisas. El proyecto de reparación comenzó en septiembre de 2023 y finalizó en marzo de 2024. La Torre del Tambor de Fengyang, construida originalmente en 1375 durante la dinastía Ming y con 46 metros de altura, es considerada la torre de tambor más grande que existe en China y era utilizada tradicionalmente para anunciar el comienzo de ceremonias y la hora del día. El monumento forma parte del legado del emperador Hongwu, fundador de la dinastía Ming y nativo de Fengyang, quien ordenó la construcción de la ciudad
como capital provisional. La torre ha sido testigo de 650 años de historia, resistiendo guerra y desastres naturales, y es un punto de referencia para entender la arquitectura y la vida urbana de la época Ming. Según informó el Global Times, diario oficial chino, tras el incidente, las autoridades locales evacuaron rápidamente a los transeúntes de la escena y acordonaron el área con barreras seguras. Además, se ha establecido un equipo de investigación y se ha ordenado a las unidades encargadas del diseño, construcción y supervisión del proyecto de reparación que se presenten en el lugar. Venezuela se prepara para unos comicios sin precedentes en los que se elegirán por primera vez autoridades para el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela. El proceso incluye la elección de un gobernador, 8 diputados y 7 legisladores regionales como parte de una estrategia que el gobierno de Nicolás Maduro defiende como un acto de soberanía nacional. Esta acción ocurre pese a los llamados de la Corte Internacional de Justicia y de la Comunidad del Caribe que instan a Venezuela a abstenerse de ejercer autoridad sobre una zona que no controla. El gobierno venezolano basa esta elección en el referendo de diciembre de 2023 que aprobó la creación del estado número 24 del país denominado Guayana Esequiba. En abril, se promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de esta región, que establece mecanismos de gobierno y defensa del territorio, considerado por Caracas como usurpado por Guyana. La Organización de los Estados Americanos, OEA, calificó esta ley de fascista y alertó sobre la escalada de tensiones en la zona. Mientras tanto, el presidente guyanés Irfaan Ali prometió defender la soberanía de su país ante lo que considera una provocación. La votación se llevará a cabo en el estado Bolívar dentro de territorio venezolano, donde se han habilitado 12 centros electorales en 2 parroquias del municipio Sifontes. Unos 21.403 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales el 98,9% son venezolanos. La participación de esequibanos reales es limitada, dado que el sufragio no se efectuará dentro del territorio en disputa. Por su parte, Guyana ha advertido que quienes participen o apoyen este proceso podrían enfrentar cargos por traición. Entre los candidatos figura el almirante Neil Villamizar, respaldado por el chavismo, quien propone convertir al Esequibo en una potencia económica. También compiten otros postulantes como el diplomático Julio César Pineda, el abogado Alexis Duarte y el sociólogo Héctor Milano. Esta elección se produce en un contexto de fuerte tensión diplomática y bajo el rechazo de la comunidad internacional. Indignación en Europa luego que el ejército israelí realizara disparos durante una visita de diplomáticos extranjeros que organizó la autoridad palestina en Cisjordania ocupada. El ejército israelí señaló que se trató de disparos de advertencia y los justificó por el hecho de que los diplomáticos se desviaron del itinerario aprobado en Jenin, una ciudad del norte de Cisjordania donde Israel lanzó una ofensiva militar. En un comunicado, el ejército indicó que la delegación entró en una zona donde no estaba autorizada a estar y lamentó las molestias causadas. Fuentes diplomáticas indicaron que en la visita participaban representantes de China, Japón, México, Francia, Países Bajos, Italia, España y Rumania. España anunció que convocó a su encargado de negocios en Israel y Francia hará lo mismo con su embajador. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió a Israel que como país signatario de la Convención de Viena tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los diplomáticos extranjeros. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró estar alarmado por el incidente y consideró inaceptable cualquier uso de la fuerza contra diplomáticos. El Ministerio palestino calificó los disparos de violación flagrante y grave del derecho internacional. El incidente se produce en medio de crecientes presiones internacionales hacia Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. Si existe la opción de un alto al fuego temporal para liberar a más rehenes, y enfatizo, un alto al fuego temporal, estaremos listos.
Hay 20 rehenes que ciertamente están vivos y hasta 38 más que han fallecido. Los traeremos a todos de vuelta. Nuestras fuerzas están tomando cada vez más territorio para limpiarlo de terroristas y de la infraestructura terrorista de Hamás. Al final de este proceso, todas las zonas de Gaza estarán bajo el control de seguridad israelí y Hamás será derrotado por completo. Para preservar nuestra libertad de acción operativa y permitir que nuestros mejores aliados sigan apoyándonos, debemos evitar una crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El Papa León XIV pidió el miércoles dejar entrar una ayuda humanitaria digna en la Franja de Gaza. En su primera audiencia general semanal, el pontífice se refirió a la situación en el devastado territorio palestino, bombardeado y sometido a un bloqueo por el ejército israelí. Preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. Preocupante y dolorosa es la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento de corazón a autorizar la entrada de ayuda humanitaria digna y a poner fin a las hostilidades, cuyo desgarrador precio están pagando niños, ancianos y personas enfermas. Dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate. El llamado del Papa coincidió con las denuncias vertidas por la ONG Médicos Sin Fronteras contra Israel, al que acusó de limitarse a dejar entrar en Gaza una ayuda ridículamente insuficiente, tan solo para que no lo acusen de matar de hambre a la población de la franja. La organización denunció que la ayuda autorizada de un centenar de camiones diarios solo es una cortina de humo, mientras que el asedio que Israel impuso en Gaza a principios de marzo para obligar al movimiento islamista palestino Hamás a liberar a los rehenes aún continúa.